La Guerra Fría puede haber terminado, pero sus sombras aún perduran. Cuando un vengador implacable surge del pasado, Miss Marple se encuentra atrapada en un juego mortal de secretos, traiciones y venganza. La pregunta es, ¿podrá descubrir la verdad antes de que la historia reclame otra víctima? A las 8:45, la niebla de aquella tarde se arrastraba por los campos de St. Mary Mead como una criatura gris y malévola que buscaba refugio en los rincones familiares de la aldea. Se enroscaba alrededor del antiguo roble de la plaza, oscurecía las piedras desgastadas de la iglesia de St. Mary y se asentaba con persistencia particular alrededor de la brillante cabina telefónica roja que permanecía como un centinela junto al verde del pueblo. Sir Lionel Esk se detuvo en la ventana de su estudio, observando cómo la niebla se espesaba. Era un hombre de hábitos precisos y modales corteses, su cabello plateado impecablemente peinado a pesar de sus 73 años. La jubilación del Ministerio del Interior le había sentado bien. Los ritmos tranquilos de St. Mary le ofrecían un contraste bienvenido con los pasillos sombríos de Viteal, donde había pasado la mayor parte de 4 décadas. Me temo que la línea telefónica parece estar muerta, señor, anunció la señora Frances Alder, su secretaria y ama de llaves, al entrar en el estudio con su té de la tarde. Era una mujer de unos 55 años, con ese aire eficiente que la había hecho invaluable durante los últimos años de servicio de Sir Lionel en el gobierno. Su cabello gris recogido en un moño pulcro, y su vestido oscuro estaba planchado con la misma precisión de siempre. Sir Lionel se apartó de la ventana, aceptando la delicada taza de porcelana con un gesto de agradecimiento. Muy inoportuno, Francis. Estoy esperando una llamada importante esta noche. ¿De Londres, señor? De más lejos, creo. Un viejo conocido de Berlín. Bebió un sorbo pensativo. Acordamos que debía llamar a la cabina pública a las 8:45 en punto. Los arreglos se hicieron hace algunos días y él estará esperando que la llamada se conecte. Las cejas de la señora Alder se alzaron levemente. En todos sus años de servicio, Sir Lionel nunca había hecho negocios desde la cabina telefónica del pueblo. ¿Quiere que baje a probar la línea pública, señor? Sería muy útil, Francis, aunque sospecho que nuestro amigo se las arreglará bien. Es un hombre ingenioso. Mientras la señora Alder salía para su recado, Sir Lionel volvió a contemplar la niebla. A través de la cortina gris apenas distinguía el volumen rojo de la cabina, cuyo alegre color parecía apagado por la bruma de la tarde. No había hablado con Klaus Hoffmann desde hacía casi 8 años, no desde aquel desafortunado asunto en Berlín. Pero la carta que había llegado la semana anterior había sido bastante explícita en sus arreglos, y Klaus nunca había sido de hacer contactos triviales. El reloj de la repisa marcó las 8:30. Sir Lionel terminó su té, se arregló la corbata y tomó su abrigo. La niebla sería desagradable, pero la puntualidad siempre había sido una de sus virtudes cardinales. La señora Alder regresó justo cuando él ajustaba su bufanda. La línea pública parece funcionar perfectamente, Sir Lionel. Pude comunicarme con la operadora sin dificultad. Excelente. Regresaré enseguida. La niebla lo envolvió en cuanto salió, húmeda y pegajosa como un aliento helado. Los senderos familiares del verde del pueblo parecían de pronto extraños bajo la bruma. Los puntos de referencia habituales se desdibujaban o transformaban en formas misteriosas. La torre de la iglesia se alzaba como un gigante gris, y las ventanas de las casas brillaban con una luz amarilla cálida que parecía pertenecer a otro mundo. Al acercarse a la cabina telefónica, Sir Lionel notó con satisfacción que estaba desocupada. La luz interior proyectaba un resplandor acogedor a través de la niebla, y pudo ver que alguien había limpiado recientemente los paneles de vidrio. Consultó su reloj de bolsillo, 8:42. Hoffmann siempre había sido puntual al minuto. El pueblo parecía inusualmente silencioso para esa hora de la tarde. A través de la niebla alcanzaba a ver las luces cálidas de la posada Blue Boar, donde sin duda los parroquianos ya se acomodaban para sus pintas nocturnas. Una figura emergió desde la dirección de la vicaría. La señorita Margaret Phelps, pensó, aunque era difícil estar seguro en la niebla. Parecía llevar algo en las manos, caminando con el paso decidido de alguien en una diligencia concreta. A las 8:45 en punto, el teléfono comenzó a sonar. Sir Lionel entró en la cabina roja y cerró la puerta tras de sí, dejando fuera la niebla húmeda. El interior estaba agradablemente seco e iluminado, aunque notó un frío extraño que parecía provenir de la parte baja. Levantó el auricular al cuarto timbrazo. «¿Es qué tal habla?» La voz que respondió estaba fuertemente acentuada, pero era inconfundible. «Mein lieber Lionel, ha pasado demasiado tiempo. Klaus, recibí tu carta.
La carta. Pero comprendes que hay cosas que no pueden escribirse ni siquiera ahora. Cosas que requieren el toque personal, ¿entiendes? Sir Lionel se movió incómodo. El frío en la cabina parecía intensificarse, y se dio cuenta de que le costaba respirar. Entendí, según tu correspondencia, que el asunto del 47 estaba resuelto. Hubo una pausa crepitante en la línea internacional. Resuelto, sí, en cierto modo. Pero ya sabes cómo son estas cosas, mein Freund. A veces el pasado se alarga con dedos fríos. La metáfora le pareció extrañamente adecuada. El frío en la cabina ya se hacía notorio, acumulándose en torno a sus pies como un estanque helado. Tenía que concentrarse en su respiración. Klaus, me temo que la conexión es bastante mala. Quizá podríamos. La conexión es perfecta. Son otras cosas las que están mal, Lionel. Otras cosas que se han enfriado con el tiempo. La visión de Sir Lionel comenzó a nublarse ligeramente. La conversación parecía tener lugar a gran distancia, aunque la voz de Hoffman seguía clara en su oído. Se apoyó contra la pared de la cabina, sintiéndose de pronto todos y cada uno de sus 73 años. El correo, continuó la voz de Hoffman, ahora lejana. ¿Recuerdas al correo? Sí, el que no regresó de Londres en 1947. Recuerdo, susurró Sir Lionel, aunque no estaba seguro de haberlo dicho en voz alta. Gat. Entonces entiendes por qué llamé esta noche. ¿Por qué es importante que hablemos ahora, mientras aún hay tiempo? Pero Sir Lionel ya no pudo responder. El frío había subido como una marea, y su respiración era trabajosa y superficial. A través de los cristales de la cabina, la niebla parecía presionar hacia adentro, como si el mundo entero se hubiera vuelto gris y sin aire. Su último pensamiento coherente, mientras la conciencia se desvanecía, fue que la voz de Klaus Hoffman sonaba extrañamente distante, aunque el auricular seguía pegado a su oído. En el exterior, entre la niebla, el reloj de la iglesia dio las 9. Poirot levantó una mano para imponer silencio. Consideremos primero los hechos. La señora Le Mesurier no ha muerto de manera natural. Eso es seguro. Entonces, ¿quién se beneficia con su muerte? El joven señor Hugo, el heredero, gana mucho, sí, pero también es el quien, en cada ocasión anterior, estuvo en peligro de perder la vida. ¿Por qué alguien que realmente desea la fortuna buscaría su propia muerte? No, mes Amis, debemos mirar más allá de la superficie. El viento sopló contra las ventanas mientras el inspector murmullaba, está sugiriendo que los intentos contra Hugo no fueron reales. Poirot negó con la cabeza. Fueron reales, mi amigo, pero no con el objetivo de matarlo. Más bien, con el fin de convencer a todos de que él era la víctima y no el verdugo. Hay un dicho, el mejor escondite está a plena vista. Si todos ven a un hombre como blanco, ¿quién sospecharía que él mismo es el arquero? Un murmullo recorrió la sala. Hugo retrocedió un paso, sus labios tensos. Está diciendo que yo intenté matar a mi propia madre, es monstruoso. Poirot lo miró fijamente. Monstruoso, sí, pero no imposible. Recordemos, cada accidente sucedió cuando usted estaba cerca, y de una manera que levantaba simpatía hacia usted. El coche que casi se desvió del acantilado, la caída de la lámpara, incluso el veneno en la copa, siempre terminaba señalando a otro, mientras usted permanecía ileso. Demasiada suerte, quizás. El inspector se inclinó hacia adelante. Entonces, el asesinato de la señora Le Mesurier fue la culminación de este patrón. Poirot asintió lentamente. Oui. La muerte real después de varios ensayos. Al principio, el joven Hugo probó la escena, perfeccionó el teatro. Finalmente, llegó el acto final. Pero como siempre, hay un error. El asesino nunca puede resistir dejar un rastro, por pequeño que sea. El silencio llenó el aire, roto solo por el crujir de la chimenea. Todos esperaban la revelación, y los ojos de Poirot brillaron con determinación. Poirot alzó un dedo como si señalara la pieza faltante en un rompecabezas. El error fue el veneno. En la copa de vino había trazas de digitalina, un veneno que no actúa al instante, sino que deja un margen de tiempo. Y durante ese intervalo, Monsieur Hugo, usted se aseguró de estar rodeado de testigos, fingiendo ser el hijo preocupado. Pero lo que olvidó es que solo alguien con acceso íntimo a la mesa podía manipular la copa de la señora Le Mesurier sin levantar sospechas. Hugo palideció, y su voz se quebró. No hay pruebas. Todos son teorías, nada más que sospechas. Poirot sonrió con calma. Au contrairé.
El corcho de la botella aún guardaba restos del veneno, insertados con una aguja hipodérmica. Y esa aguja, mon cher, fue hallada en el bolsillo oculto de su chaqueta, cosido de forma torpe. Una costura que, créame, no podría engañar a los pequeños ojos grises de Hercule Poirot. El inspector golpeó la mesa con la mano. Suficiente. Hugo Le Mesurier, lo arresto por el asesinato de su madre. El joven dejó escapar un grito ahogado, retrocediendo como un animal acorralado. Durante un instante pareció resistirse, pero la evidencia era abrumadora. Con un gesto resignado, dejó caer la cabeza entre las manos. Poirot respiró hondo, como si el peso del caso finalmente se disipara. Es triste, Mes Amis. Un hijo que debía honrar a su madre la ha traicionado por ambición. Pero el alma humana, cuando se nubla con la codicia, puede justificar hasta lo impensable. Al final, el asesino siempre revela su naturaleza, incluso cuando cree que ha interpretado el papel perfecto. El viento volvió a azotar las ventanas, y un silencio solemne se posó sobre la sala. Afuera, la noche parecía contener su aliento, como si la propia oscuridad reconociera que la verdad había salido a la luz. Hercule Poirot, con una leve inclinación de cabeza, concluyó en voz baja: así termina la tragedia de los Le Mesurier. La justicia, como siempre, ha encontrado su camino. ¡Qué interesante!, murmuró, agachándose con una agilidad sorprendente para una mujer de su edad. A lo largo del raíl metálico en la base de la cabina telefónica, pudo ver un tenue residuo polvoriento que atrapaba la luz como si fuera harina esparcida. ¿Qué es, Jane?, preguntó Lady Bantry, inclinándose hacia adelante con curiosidad. Escarcha, creo, respondió Dolly, aunque parece bastante extraño, ¿no? La noche es ciertamente fría, pero apenas helada. Miss Marple se levantó y dio un paso atrás, su mirada abarcando ahora el área inmediata alrededor de la cabina. Detrás de la estructura roja, parcialmente oculta por su volumen, se hallaba una lata redonda que parecía haber sido abandonada apresuradamente. La tapa estaba ladeada, revelando un interior oscuro que absorbía la luz de la linterna. Inspector, llamó suavemente, creo que querrá examinar esto. Slack se acercó a regañadientes, claramente dividido entre el deber profesional y su instinto de descartar las observaciones de detectives aficionados. Sin embargo, cuando Miss Marple señaló la lata, su expresión se volvió más seria. Caja de galletas, observó, de Huntley y Palmer, por su aspecto. En efecto, aunque sospecho que no ha contenido galletas desde hace tiempo. El doctor Haydock se unió a ellos, tras completar su examen del cuerpo de Sionel. La causa preliminar de la muerte parece ser asfixia, informó, aunque el mecanismo sigue sin estar claro. No hay signos evidentes de estrangulación ni de sofocación por medios externos. Miss Marple se arrodilló junto a la lata abandonada y la examinó de cerca sin tocarla. La superficie interior parecía estar cubierta de un fino revestimiento blanco que le recordaba la escarcha que había observado en el raíl de la cabina. Más intrigante aún era el acolchado de fieltro que recubría la tapa, una adición curiosa para un simple recipiente de galletas. Alguien trajo el frío a un lugar muy pequeño, dijo en voz baja, más para sí misma que para los demás. ¿Qué ha dicho, Miss Marple?, exigió el inspector Slack. Ella lo miró con una suave expresión inquisitiva. Simplemente observaba que la evidencia sugiere que alguien introdujo un grado inusual de frío en la cabina telefónica. El patrón de condensación en el cristal, la escarcha en la base y ahora esta lata con sus curiosas modificaciones, todos apuntan a la misma conclusión. Lady Bantry se estremeció, ya fuera por la niebla o por una inquietud más profunda. ¿Pero quién haría semejante cosa? ¿Y por qué? Miss Marple se levantó y sacudió sus guantes con su precisión característica. Esas, querida Dolly, son exactamente las preguntas que debemos responder. Aunque sospecho que el por qué puede resultar más revelador que el quién, al menos al principio. El inspector Slack mostraba cada vez más irritación por lo que consideraba un velo de misterio innecesario. Si tiene una teoría, Miss Marple, agradecería escucharla en un inglés claro. Oh, no me atrevería a tener aún una teoría, inspector. Pero sí tengo la fuerte sospecha de que la muerte de Sionel, por trágica que sea, no fue el resultado de causas naturales. Alguien se tomó un considerable trabajo para asegurarse de que permaneciera en esa cabina el tiempo suficiente para que su plan surtiera efecto. ¿Asesinato, quiere decir? Miss Marple consideró la pregunta con la gravedad que merecía. Creo que sí, aunque quizá no en el sentido convencional. Me parece un crimen de notable sofisticación, uno que requirió tanto conocimiento científico como una cuidadosa planificación.
Como si subrayara sus palabras, una ligera brisa agitó la niebla a su alrededor, y desde algún lugar en la bruma llegó el distante tañido de una campana de iglesia marcando la media hora. La investigación, reflexionó Miss Marple, no había hecho más que comenzar. La luz matinal, cuando por fin rompió entre la niebla disipándose, reveló St. Mary Mead en todo su encanto familiar. La cabina telefónica roja, sin embargo, ahora ostentaba la sobria distinción de estar acordonada con cinta policial, transformando lo que había sido un alegre hito del pueblo en algo mucho más siniestro. Miss Marple llegó a la escena poco después del desayuno, con su pequeña cesta de mimbre que contenía el surtido habitual de objetos que siempre resultaban útiles en sus investigaciones. Se había vestido con especial cuidado, con su abrigo de lana más cálido, pues la brisa de la mañana aún conservaba el mordisco helado de la noche anterior. El inspector Slack ya estaba presente, examinando la cabina telefónica con la minuciosidad metódica que marcaba su enfoque profesional, por más que aceptara de mala gana la ayuda amateur. El doctor Haydock se encontraba cerca, revisando sus notas preliminares de la tarde anterior. «Buenos días, inspector», llamó Miss Marple amablemente. «Espero que no le importe que regrese para otra mirada. Encuentro que la luz del día a menudo revela detalles que la iluminación artificial oculta». Slack gruñó en reconocimiento, habiendo aprendido que resistirse a la participación de Miss Marple solía resultar tanto inútil como contraproducente. «El cuerpo ha sido trasladado a la morgue», le informó. «El doctor Haydock realizará una autopsia adecuada esta tarde». «Muy sensato», asintió Miss Marple, aunque sospecho que la evidencia externa puede resultar igualmente reveladora. Se acercó primero a la lata abandonada, arrodillándose junto a ella con la atención cuidadosa de un botánico examinando un espécimen raro. A la clara luz de la mañana, el interior ofrecía un fascinante estudio de formaciones cristalinas. Toda la superficie interna estaba recubierta de un delicado entramado de escarcha blanca, tan fino y uniformemente distribuido que parecía casi artificial en su perfección. «Qué curioso», murmuró, sacando de su cesta una pequeña lupa. «Inspector, ¿sería tan amable de observar el acolchado de fieltro en la tapa?» Slack se agachó junto a ella, con expresión escéptica pero atenta. El fieltro, que la noche anterior había parecido meramente húmedo bajo la linterna, ahora revelaba estar rígido con humedad congelada. Cada fibra se distinguía claramente, encerrada en su propia diminuta funda de hielo. «Duro como una tabla», observó Slack. «Aunque no puedo decir que entienda la importancia». «Quizás se aclare dentro de poco», replicó Miss Marple con diplomacia. Se levantó y se dirigió a la cabina misma, sus ojos agudos escudriñando el suelo interior con meticulosa precisión. Cerca de la base de la estructura, casi oculto contra el metal oscuro, yacía una pequeña polilla marrón. Miss Marple la señaló al doctor Haydock, que se había unido a ellos con curiosidad profesional. «Muerta, ciertamente», confirmó el doctor tras un breve examen, aunque no por un trauma evidente. «No hay signos de quemaduras ni de aplastamiento. Y fíjese, la ausencia total de hollín o quemaduras en las alas. Sea lo que fuere lo que mató a esta criatura, no fue fuego ni calor». Miss Marple volvió a meter la mano en su cesta, esta vez sacando una pequeña caja de fósforos. Encendió uno y lo sostuvo a la altura del tobillo dentro de la cabina. La llama ardió brevemente, luego comenzó a debilitarse y apagarse a pesar de la ausencia de cualquier corriente de aire perceptible. «Fascinante», observó el doctor Haydock, cuya formación médica le permitía comprender mejor las implicaciones que al inspector Slack. Miss Marple apagó la llama moribunda y encendió otro fósforo, esta vez sosteniéndolo a la altura de su rostro. La llama ardió brillante y estable, proyectando sombras danzantes en las paredes interiores de la cabina. «Depresión de oxígeno», dijo el doctor Haydock con creciente comprensión. «Pero a un nivel tan específico, eso requeriría algo mucho más sofisticado que causas naturales». Lady Bantry, que había estado observando con fascinación, dio un involuntario escalofrío. «Es como algo sacado de una novela científica, ¿verdad? Todo muy misterioso y moderno». Miss Marple sonrió suavemente ante el comentario de su amiga. «No tan moderno, me temo, Dolly. El principio es bastante antiguo, aunque la aplicación pueda ser algo novedosa. Uno encuentra fenómenos similares en bodegas durante los meses de invierno». Hizo una pausa, su expresión se volvió pensativa. «Recuerdo que mi querido sobrino Raymond una vez realizó experimentos con la conservación de frutas. Él y sus amigos de la escuela descubrieron que ciertos gases, al ser más pesados que el aire, se acumulan en espacios cerrados. Usaron este efecto para conservar manzanas en cajas de madera,
aunque creo que su interés principal era crear un escondite para su dinero de bolsillo, lejos del alcance de sus padres. La paciencia del inspector Slack con las explicaciones científicas se estaba agotando. Muy interesante, Miss Marple, pero ¿cómo se relaciona esto con la muerte de Sir Lionel? Creo que se relaciona de forma directa, inspector. Si alguien introdujo un gas frío y pesado en la cabina, algo que se acumulara en el suelo y subiera gradualmente, crearía precisamente las condiciones que observamos, los patrones de escarcha, la polilla muerta, la manera en que una llama muere a nivel del tobillo pero arde libremente más arriba. El doctor Haydock asintió lentamente. Dióxido de carbono, probablemente. Es más pesado que el aire y, en suficiente concentración, provocaría asfixia. Pero las cantidades necesarias serían considerables, y el método de entrega tendría que ser tanto eficiente como oculto, completó Miss Marple. De ahí, quizá, nuestra misteriosa caja de galletas con su revestimiento de fieltro y sus curiosas modificaciones. El inspector Slack, reconociendo el valor potencial del testimonio de un testigo ocular, inmediatamente le prestó toda su atención. ¿A qué hora se refiere, señora Pique? Justo antes de la hora de cierre en la oficina de correos. Eran exactamente las 8:40. El señor Lionel entró queriendo comprar monedas para llamadas de larga distancia en la cabina telefónica. Fue muy preciso al respecto. Dijo que necesitaba exactamente 2 monedas de 6 peniques para una llamada importante. La señorita Marple intercambió una mirada significativa con Lady Bantry. El momento coincidía perfectamente con lo que habían establecido acerca de la misteriosa cita del señor Lionel. ¿Y atendió usted su petición?, preguntó el inspector Slack. Desde luego. Aunque eran las 2 últimas monedas de esa denominación que tenía en la caja. Recuerdo que me pareció extraño en ese momento. El señor Lionel normalmente hacía sus gestiones desde su propio teléfono, pero explicó que su línea estaba temporalmente fuera de servicio. La señora Pique hizo una pausa, retorciéndose nerviosamente las manos. ¿Hay algo más, inspector? Cuando examiné la cabina telefónica esta mañana, pura curiosidad, ¿entiende? Noté que la ranura para las monedas parecía estar atascada. El mecanismo no aceptaba monedas en absoluto. Este detalle hizo que el inspector Slack se apresurara a examinar la cabina telefónica más de cerca. En efecto, la ranura mostraba claros signos de obstrucción, con lo que parecía ser una sustancia translúcida y pegajosa recubriendo los bordes. ¿Chicle, tal vez?, sugirió el doctor Educ, inclinándose para observar mejor. La señorita Marple sacó nuevamente su lupa, estudiando la sustancia con atención. No creo que sea chicle. Algo más sofisticado. Aspiró delicadamente. Hay un olor tenue pero distintivo, dulce con notas florales. Diría que agua de colonia, mezclada con algo ceroso. Las implicaciones de este descubrimiento se volvían cada vez más claras. Si la ranura había sido bloqueada deliberadamente, el señor Lionel se habría visto incapaz de completar su llamada de forma normal. La línea habría permanecido abierta, manteniéndolo atrapado en la cabina telefónica, mientras el mecanismo diabólico preparado surtía su efecto mortal. En ese momento apareció el señor Rook en la escena, atraído por la inusual actividad como muchos de los aldeanos aquella mañana. Era un hombre curtido por el tiempo, de unos 50 años, con un aire ligeramente teatral común en los del mundo del espectáculo. Su furgoneta pintada, aparcada cerca, llevaba la leyenda, Rock Traveling Pictures and Theatrical Effects. Terrible asunto lo del señor Lionel, observó, quitándose la gorra con respeto. Caballero excelente, siempre tenía una palabra amable para la gente trabajadora. Lady Bantry, siempre sociable, lo enganchó en conversación acerca de su profesión. Qué fascinante debe de ser su trabajo, señor Rock. Todos esos ingeniosos efectos para las producciones locales. Lo es, mi señora. Llevo 20 años en ello. Espectáculos de linterna mágica, efectos de niebla para los pantomimas navideños, ese tipo de cosas. Tengo toda clase de trucos en la furgoneta. El interés de la señorita Marple se avivó de inmediato. ¿Efectos de niebla, dice? ¡Qué ingenioso! ¿Podría preguntarle qué método utiliza? El rostro del señor Rock se iluminó con orgullo profesional. Principalmente hielo seco. Dióxido de carbono sólido, duro como la roca. Se pone en un recipiente especial con un poco de agua tibia y fieltro, y produce la niebla más maravillosa que jamás haya visto. Completamente inofensivo, por supuesto, aunque no querría respirar demasiado en un espacio cerrado. El significado de esta revelación no pasó desapercibido para nadie presente.
El doctor Educ dio un paso al frente con renovado interés. ¿Ese hielo seco suyo sería capaz de producir los efectos que observamos en la cabina telefónica? Oh, sin duda, señor. Pesado como nada, el gas de dióxido de carbono se hunde directamente al suelo y permanece allí. Lo he visto usar para todo tipo de propósitos. El señor Rook hizo una pausa, y añadió con un leve rubor de incomodidad. Aunque debo decir, si uno fuera cruel, se podría aturdir ratas con esa sustancia. No es que yo lo haya hecho jamás, claro, pero he oído que se utiliza de ese modo. El cuaderno del inspector Slack trabajaba a toda velocidad. Este hielo seco. ¿Dónde se consigue una sustancia así? Oh, cualquier pescadero que se precie lo conserva para mantener fresca la pesca, especialmente en invierno. El joven Davy Kill, en Match Benham, siempre tiene una provisión. La reparte con regularidad para los restaurantes de lujo y demás. Como si hubiera sido convocado por la mención de su nombre, apareció el propio señor Davy Kill, empujando un carrito cargado con el pescado fresco del día. Era un joven robusto, con la perpetua apariencia húmeda de su oficio, su delantal de lona mostrando las inevitables manchas de su profesión. Buenos días a todos, saludó alegremente, aunque su expresión se ensombreció al notar la cinta policial alrededor de la cabina telefónica. He oído lo del pobre señor Lionel. Un asunto espantoso. El inspector Slack no perdió tiempo en interrogarlo acerca de sus suministros de hielo seco. Kill admitió sin rodeos hacer entregas regulares por toda la zona. Guardo bastante de esa cosa. Nunca se sabe cuándo alguien puede necesitarla. Precisamente ayer, dejé una buena cantidad en el Blue Boar para su almacenamiento en frío. Dejé algunos trozos extra también. El posadero dijo que podría usarlos para unos postres especiales que estaba planeando. La atención de la señorita Marple se agudizó. ¿Y alguien más pidió hielo seco ayer, señor Kill? El pescadero se rascó pensativamente la cabeza. Bueno, ahora que lo menciona, hubo un caballero extranjero alojado en el Blue Boar. Un tipo pálido, muy educado. Me pidió alrededor de medio kilo. Dijo que lo necesitaba para compresas medicinales. Me pareció un uso extraño, pero ya sabe, los extranjeros tienen sus propias costumbres, ¿no? ¿Sería el señor Novak, supongo?, preguntó la señorita Marple. Ese mismo. Pagó en efectivo, sin preguntas. Dijo que sus papeles estaban en regla cuando comenté que era un pedido inusual. Las teorías conspirativas del inspector Slack resurgieron de inmediato. Agentes extranjeros, murmuró sombríamente. Lo supe desde el principio. Sin embargo, la señorita Marple parecía menos convencida de este sospechoso tan obvio. Había notado al señor Rook examinando su furgoneta con cierta preocupación durante la conversación sobre el hielo seco. ¿Le preocupa algo, señor Rook?, preguntó suavemente. El hombre de las imágenes se removió incómodo. Bueno, probablemente no sea nada, pero me gusta mantener mi equipo seguro, ¿entiende? Hay competencia en este negocio. Permítame comprobar que mi caja de niebla sigue bien cerrada. Se dirigió a la parte trasera de su furgoneta y abrió las puertas, revelando un impresionante surtido de equipo teatral. Entre las diapositivas de linterna mágica y las pantallas pintadas se encontraba una caja metálica negra, similar en tamaño a la lata de galletas abandonada. El señor Rook la examinó con cuidado, revisando el interior forrado de fieltro y el sello del fabricante intacto. Todo en orden, anunció con visible alivio. Aunque debo decir, el forro de fieltro de mi caja se parece notablemente al que vi en esa lata suya, señorita Marple. El mismo tejido, la misma antigüedad, a juzgar por su aspecto. Esta observación llevó a un examen más minucioso del carrito de pescado del señor Kill. Entre sus papeles de embalaje, en su mayoría papel craft marrón de varios tamaños, varios mostraban manchas circulares de agua, aproximadamente del tamaño de la base de la misteriosa lata de galletas. La red de prueba se volvía cada vez más compleja, con múltiples individuos teniendo acceso tanto a los medios como a los materiales necesarios para el crimen. Y sin embargo, la señorita Marple se encontraba estudiando no solo a los sospechosos obvios, sino también a los aparentemente inocentes espectadores que se habían reunido para observar la investigación. Inspector, dijo en voz baja, creo que deberemos lanzar nuestra red mucho más ampliamente de lo que inicialmente anticipábamos. Este crimen no solo requirió conocimiento técnico y materiales especiales, sino también una familiaridad íntima con los hábitos del señor Lionel y con la geografía de nuestra pequeña aldea. Como para subrayar su punto, la campana de la iglesia dio la hora, su sonido se extendió claramente por la plaza donde tantos residentes de St. Mary Mead se habían reunido ya,
atraídos por la curiosidad acerca de la tragedia que había golpeado a su tranquila comunidad. La tarde trajo consigo un sutil cambio en la dirección de la investigación, precipitado por una observación del reverendo Leonard Clement, quien había estado observando en silencio los procedimientos desde la puerta de la vicaría. Su figura alta y erudita se acercó al grupo con el paso medido de un hombre acostumbrado a llevar el peso de las preocupaciones parroquiales. Señorita Marple, dijo, su voz cargada con el tono reflexivo que marcaba sus sermones, me pregunto si podría tener una palabra con usted. Hubo algo bastante peculiar que ocurrió ayer por la tarde, alrededor de la hora de la desafortunada cita del señor Lionel. La compañía reunida volvió su atención hacia el vicario, que pareció momentáneamente incómodo al encontrarse en el centro de tanto interés. Por favor, continúe, vicario, lo animó suavemente la señorita Marple. Bueno, era justo antes de las 9 cuando descubrí que alguien había empujado un pequeño trozo de papel a través de la ranura de nuestra puerta. Muy inusual para esa hora de la noche, ¿entiende? No contenía nada más que una referencia bíblica, Salmos 7:16, escrito en una letra bastante pulcra. El inspector Slack frunció el ceño. ¿Y le pareció significativo? No al principio, no. Pero al reflexionar, el momento me pareció bastante coincidente, y hubo algo en el papel mismo que me resultó familiar, aunque no pude identificarlo del todo. El interés de la señorita Marple se avivó de inmediato. ¿Podríamos examinar ese papel, vicario? Por supuesto. Creo que lo dejé en mi escritorio de estudio. La pequeña procesión se dirigió a la vicaría, donde el reverendo Clement produjo el trozo de papel en cuestión. Era de buena calidad, color crema, y cortado con evidente precisión. La referencia bíblica estaba escrita en una cuidada letra inglesa, que hablaba de educación y de práctica deliberada. Salmo 7:16, murmuró la señorita Marple, abriendo la gran Biblia parroquial que descansaba en el atril del vicario. Su maldad volverá sobre su propia cabeza, y su violencia descenderá sobre su propia coronilla. Lady Bantry contuvo un pequeño escalofrío. Bastante ominoso, ¿no le parece? La señorita Marple continuó su examen de la Biblia, sus ojos agudos notando varias marcas de lápiz en los márgenes. Muchas parecían ser referencias cruzadas en diferentes caligrafías, acumuladas a lo largo de años de estudios bíblicos parroquiales. Vicario, dijo finalmente, ¿quién prepara normalmente las referencias de las escrituras para sus círculos de estudio? La señorita Margaret Phelps, nuestra mecanógrafa parroquial, una dama muy concienzuda. Se ha encargado de las labores administrativas de nuestro grupo de estudio bíblico durante varios años. Viuda de guerra, ya sabe, perdió a su joven esposo durante el conflicto. La atención de la señorita Marple se centró en una serie de pequeñas marcas de lápiz junto a varios números de salmos. A diferencia de las otras anotaciones marginales, estas parecían recientes y deliberadamente colocadas. El Salmo 7:16 estaba marcado, en efecto, pero también le estaban otros dos, el Salmo 55 horas y 14 minutos y el Salmo 109:8. ¡Qué curioso!, observó, ojeando hacia esas referencias adicionales. Salmo 55 horas y 14 minutos, nosotros que juntos compartíamos dulces consejos, que con concurrencia íbamos a la casa de Dios. Y Salmo 109:8, sean pocos sus días, y tome otro su oficio. El doctor Haddock, que los había acompañado a la vicaría, estudió los versículos con creciente inquietud. Tomados en conjunto, pintan un panorama bastante oscuro, ¿no? Traición de un compañero de confianza, retribución divina y reemplazo del caído. Lo que particularmente llamó la atención de la señorita Marple fue el método por el cual se habían marcado los números de los salmos. Cada referencia estaba acompañada por diminutas perforaciones en el papel, como si alguien hubiera usado una aguja fina para marcar las ubicaciones a través de papeles superpuestos, antes de añadir las anotaciones a lápiz. Inspector, dijo pensativamente, creo que deberíamos hablar con la señorita Phelps. Estas marcas sugieren un grado de premeditación que va mucho más allá de las circunstancias inmediatas de la muerte del señor Lionel. La búsqueda de la señorita Margaret Phelps resultó sencilla. Vivía en una casita ordenada al otro lado de la plaza del pueblo, a poca distancia a pie tanto de la iglesia como de la cabina telefónica. La casa misma reflejaba el carácter de su ocupante, ordenada, modesta y mantenida con el esmero de alguien para quien el orden proporcionaba un necesario consuelo. La propia señorita Phelps resultó ser una mujer de unos 45 años, con cabello prematuramente canoso y un porte cuidadoso, a menudo presente en quienes han aprendido a sobrellevar las desilusiones de la vida con tranquila dignidad. Ella recibió a sus visitantes con una atención educada,
aunque Miss Marple notó un leve temblor en las manos que servían el té de un juego antiguo pero bien cuidado. «Qué terrible tragedia lo de Sir Lionel», observó la señorita Phelps, con una voz que llevaba el tono medido de una condolencia practicada. «El pueblo se siente bastante inquieto por todo esto». El inspector Slack perdió poco tiempo en cortesías. «Señorita Phelps, entendemos que usted prepara las referencias bíblicas para el grupo de estudio parroquial». «Así es, inspector. Es una de mis pequeñas contribuciones a la comunidad. Encuentro el trabajo bastante absorbente». Miss Marple examinó la sala de estar con su acostumbrada minuciosidad. Todo hablaba de una economía cuidadosa y de una respetabilidad mantenida, el tipo de entorno creado por alguien decidido a preservar la dignidad a pesar de las circunstancias reducidas. Sobre una mesita cerca de la ventana descansaba una cesta de costura, con su contenido ordenado con la precisión de un largo hábito. «Las referencias de los salmos que encontramos marcadas en la Biblia parroquial», dijo Miss Marple con suavidad, «forman un tema bastante específico, ¿no cree?». Miss Phelps dejó su taza de té con cuidado deliberado. «Siempre intento seleccionar pasajes que hablen de nuestras circunstancias actuales, Miss Marple. La congregación aprecia la relevancia en sus estudios. Claro que, aunque estos versículos parecen algo más directos de lo habitual, traición, retribución, reemplazo, temas que podrían resonar especialmente en alguien que ha experimentado una pérdida significativa». El color desapareció ligeramente del ya pálido rostro de Miss Phelps. «Estoy segura de no entender a qué se refiere». La mirada de Miss Marple se había posado en la cesta de costura, donde algo había llamado su atención. Entre los carretes de hilo y lana de surcir había un pequeño círculo de fieltro oscurecido por la humedad y con restos de lo que parecía ser el mismo depósito cristalino que habían observado en la misteriosa caja de galletas. «Señorita Phelps», dijo con gentil insistencia, «me pregunto si podría hablarnos de su difunto prometido. El reverendo mencionó que quedó viuda durante la guerra». La pregunta dio en el blanco con un efecto visible. Las manos de Miss Phelps se apretaron involuntariamente. Cuando habló, su voz llevaba una cualidad de dolor reprimido que los años no habían sanado por completo. Kenneth Ray era su nombre. Íbamos a casarnos en el verano de 1942. Él era operador de radio, muy hábil, muy dedicado a su deber, y se perdió en el extranjero, en Berlín, en 1947, mucho después de que la guerra terminara oficialmente. Las palabras salieron despacio, como si cada una requiriera un esfuerzo deliberado. «Hubo complicaciones, trabajo de inteligencia», dijeron. «Cosas que no podían explicarse del todo a las familias». Miss Marple asintió con comprensión. «Esas pérdidas son particularmente difíciles cuando las circunstancias permanecen poco claras». «Ken fue traicionado», dijo de repente Miss Phelps, quebrándose un poco su compostura. «Alguien en Londres habló sin cuidado, y la información llegó a los oídos equivocados. Fue capturado, juzgado y ejecutado. La carta oficial fue bastante explícita en ese aspecto, al menos». El inspector Slack se inclinó hacia adelante con renovado interés. «¿Y alguna vez supo la identidad de la persona responsable de esa indiscreción?». El silencio de Miss Phelps se prolongó lo suficiente como para convertirse en su propia respuesta. Cuando finalmente habló, su voz había recuperado el control cuidadoso. «Se oyen rumores, inspector. En los círculos gubernamentales, las indiscreciones tienen consecuencias. A veces esas consecuencias se extienden mucho más allá de los participantes inmediatos». Como guiada por algún instinto, la atención de Miss Marple volvió a la cesta de costura. Junto al círculo de fieltro yacía lo que parecía ser el reverso de una etiqueta de producto, su superficie húmeda y mostrando la inconfundible floración del adhesivo seco. La conexión con la etiqueta recolocada en la caja de galletas era innegable. La luz de la tarde que entraba por la cortina pulcra de Miss Phelps parecía de pronto traer un escalofrío que nada tenía que ver con el clima de febrero en el exterior. El descubrimiento del círculo de fieltro y del resto de etiqueta en la cesta de costura de Miss Phelps había arrojado una luz decididamente distinta sobre la investigación. El inspector Slack, que nunca demoraba la acción una vez identificado un posible culpable, estaba dispuesto a arrestarla de inmediato. Miss Marple, sin embargo, aconsejó un enfoque más cauto. «La evidencia, inspector, es más bien como un tapiz», observó mientras caminaban de regreso hacia la plaza del pueblo. «Uno o dos hilos pueden sugerir un patrón, pero solo cuando el tejido entero está completo se puede estar seguro del diseño». La respuesta de Slack fue, como siempre, directa. «A mí me parece bastante claro. La mujer tenía motivo, medios y oportunidad. Su prometido fue traicionado por alguien en círculos gubernamentales,
y Sir Lionel encaja perfectamente. Tal vez, dijo Miss Marple, pero creo que deberíamos hablar una vez más con el señor Keel antes de sacar conclusiones definitivas. Aún quedan varios cabos sueltos que requieren atención. Lo encontraron en el Blue Boar, donde hacía su entrega vespertina de pescado fresco. El patio de la cocina de la posada bullía de actividad mientras la cocinera examinaba la pesca del día y regateaba alegremente los precios. Keel mismo parecía algo nervioso cuando el inspector Slack se le acercó, secándose las manos repetidamente en su delantal ya húmedo. Señor Keel, comenzó Slack sin rodeos, necesitamos hablar en mayor detalle sobre sus entregas de hielo seco. Específicamente, queremos saber de cada pieza que distribuyó ayer. El rostro del pescadero se ensombreció. Bueno, hubo la entrega habitual al Blue Boar, como mencioné, unas 10 libras para su almacén frigorífico. Luego ese caballero extranjero, el señor Novak, quiso media libra para fines médicos. Y eso es todo. Keel vaciló, luego negó con la cabeza a regañadientes. No del todo, inspector. Me quedaron algunos trozos más pequeños al cortar los bloques principales. Nada importante, claro, solo astillas y fragmentos. El posadero dijo que podría usarlos en algunos postres especiales que planeaba, así que los dejé en el patio. Miss Marple intervino. Esos pedazos sobrantes, ¿habrían estado accesibles para cualquiera que supiera que estaban allí? Oh, por supuesto. Los dejé en la mesa de piedra junto a la puerta de la cocina. Cualquiera podría habérselos llevado, aunque no imagino por qué querrían hacerlo. Es material peligroso si no se sabe manipular. En ese momento, el propio señor Novak apareció desde el interior de la posada. Era, en efecto, un hombre pálido, como Keel lo había descrito, con el porte cuidadoso de alguien perpetuamente consciente de ser extranjero en un pequeño pueblo inglés. Su inglés era preciso pero muy acentuado, y parecía genuinamente angustiado por la sugerencia de que su compra pudiera estar relacionada con la muerte de Sir Lionel. Les aseguro, oficiales, mi necesidad del hielo era completamente legítima. Sufro de un problema circulatorio que requiere compresas frías. Mi médico en Praga recomendó el tratamiento específicamente. Las sospechas del inspector Slack no se disiparon tan fácilmente. ¿Y dónde está ese hielo ahora, señor Novak? El rostro del hombre se ensombreció levemente. Me temo que ya ha sido usado. El tratamiento requiere que el hielo se aplique aún en estado sólido. Esta mañana lo que quedaba se había sublimado por completo. Conveniente, murmuró Slack. Pero Miss Marple estudiaba al señor Novak con otro tipo de atención. El manejo del hielo seco, dijo de manera casual, requiere un gran cuidado, ¿no es cierto? Tengo entendido que puede causar graves quemaduras si se toca directamente. Así es, madame, muy dolorosas. Lo aprendí a mi costa en mi primer intento de tratamiento. Mire aquí. Extendió sus manos, mostrando varias marcas rojas recientes en las palmas y yemas de los dedos. Uno debe usar herramientas apropiadas o guantes gruesos. Miss Marple asintió pensativa. Las quemaduras eran consistentes con un manejo reciente de hielo seco, pero también sugerían a alguien inexperto con la sustancia. La cuidadosa preparación del dispositivo de la caja de galletas habría requerido bastante pericia y, sobre todo, la capacidad de manipular el material sin lesiones. Su conversación fue interrumpida por la llegada del señor Rogue, que se acercó visiblemente agitado. Inspector Slack, he estado pensando en nuestra conversación anterior, sobre el hielo seco y los efectos teatrales. Hay algo que debería mencionar. Sí, pues, se trata de mi equipo. Dije que todo estaba bien asegurado, pero lo he revisado más cuidadosamente. Definitivamente alguien ha estado en mi furgoneta. Esta revelación hizo que todo el grupo examinara más de cerca el vehículo del señor Rock. El hombre del cine ambulante señaló sutiles signos de manipulación, arañazos alrededor de la cerradura, un leve desplazamiento del equipo en el interior, y lo más revelador, un pequeño círculo húmedo en el suelo donde no debía haber ninguno. No se han llevado mi caja de niebla, explicó, pero claramente la han examinado. Alguien que sabía lo que buscaba estudió cómo estaba construida. Miss Marple se agachó junto a la furgoneta, estudiando la marca húmeda con su lupa. El mismo patrón circular que observamos en los papeles de embalaje del señor Keel. Alguien ha estado realizando un estudio minucioso de los recipientes de hielo seco y de su construcción. Pero la cerradura no estaba forzada, observó el doctor Educ. Quien lo hizo tenía una gran habilidad, o una llave, concluyó Miss Marple. Señor Rock, ¿quién más podría tener acceso a su equipo? El hombre del cine se rascó incómodo la cabeza. Bueno,
Suelo dejar una llave de repuesto con varias personas de confianza en los pueblos que visito. Por si acaso, ¿entiende? La señora Pique tiene una, y el vicario, hizo una pausa, su expresión se volvió más preocupada, también la señorita Phelps. Ella a veces ayuda con la organización de nuestras veladas parroquiales. La satisfacción del inspector Slack era evidente. Ya lo tenemos, entonces. Medios, motivo, oportunidad y ahora acceso al conocimiento técnico necesario. Pero Miss Marple aún no estaba lista para cerrar el caso. Había algo en la secuencia de pruebas que la inquietaba, aunque no podía articularlo del todo. Las pistas materiales señalaban en una dirección, pero su instinto sugería un cuadro más complejo. Inspector, dijo con cuidado, ¿puedo sugerir que examinemos más de cerca la caja de niebla del señor Rock y la comparemos con la caja de galletas que descubrimos? La comparación resultó esclarecedora. La caja teatral de niebla estaba forrada con fieltro del mismo tejido y aparente antigüedad que el hallado en el arma homicida. Más aún, cuando examinaron la etiqueta del fabricante en el equipo de Rock, descubrieron que presentaba el mismo residuo ligeramente pegajoso en los bordes que habían observado en la caja de galletas. Alguien con práctica, observó Miss Marple en voz baja. Estudió su equipo con atención, señor Rock. Aprendió cómo funcionaba, luego creó su propia versión usando un recipiente más accesible. Pero eso sigue señalando a la señorita Phelps, insistió el inspector Slack. Ella tenía acceso al equipo. El hielo seco estaba disponible, y tenía todas las razones para querer a Sir Lionel muerto. Miss Marple asintió despacio, pero su expresión seguía preocupada. Sí, inspector. La evidencia es bastante convincente. Y sin embargo, me pregunto acerca del momento de ciertos elementos, la referencia del salmo entregada a la vicaría, por ejemplo, y la precisa coordinación requerida para asegurar que Sir Lionel quedara atrapado en esa cabina telefónica en el instante exacto. Como si sus palabras la hubieran invocado, la campana de la iglesia comenzó a sonar la hora de la tarde, su voz de bronce extendiéndose claramente por la plaza del pueblo, donde tanto drama se había desarrollado en tan poco tiempo. La investigación se acercaba a su clímax, pero Miss Marple presentía que las revelaciones más cruciales estaban aún por llegar. Las sombras de la tarde se alargaban sobre St. Mary Mead cuando Miss Marple pidió examinar con más detalle el mecanismo de monedas de la cabina telefónica. El inspector Slack, ansioso por reforzar su caso contra la señorita Phelps, se mostró al principio reacio a retrasar el proceso por lo que consideraba un detalle innecesario. La mujer prácticamente ha confesado, gruñó. Todo este enredo con asuntos técnicos me parece perder el tiempo. Tal vez, respondió Miss Marple con calma, pero en los casos de asesinato premeditado, el diablo suele estar en los detalles, y aún quedan varios aspectos de este crimen que requieren aclaración. El doctor Haddock, cuya formación científica lo había llevado a interesarse cada vez más en los aspectos técnicos del caso, apoyó la solicitud de Miss Marple. El mecanismo por el cual Sir Lionel fue mantenido dentro de la cabina telefónica es crucial para comprender el alcance completo del crimen. Creo que deberíamos examinarlo adecuadamente. La señora Pique, que había permanecido cerca durante toda la investigación de la tarde, sacó la llave del cajón de monedas de la cabina con la eficiencia que caracterizaba todas sus tareas postales. El cajón en sí era un simple compartimento metálico diseñado para recolectar las monedas que los clientes depositaban para sus llamadas. Las 2 monedas de 6 peniques que compró Sir Lionel deberían estar aquí, observó, deslizando el cajón hacia afuera, aunque noté antes que el mecanismo de la ranura parecía bastante atascado. El cajón resultó estar vacío de las monedas esperadas, pero reveló algo mucho más interesante. Alrededor de los bordes interiores del mecanismo de la ranura, permanecían restos de una sustancia cerosa que se había endurecido en finas cintas translúcidas. El material captaba la luz con un brillo aceitoso y, cuando Miss Marple lo examinó de cerca, detectó el mismo tenue aroma floral que había notado antes. Colonia mezclada con cera doméstica, observó, raspando cuidadosamente una pequeña muestra sobre un pañuelo. Aplicada cuando estaba tibia y blanda, supongo, y luego dejada endurecer en su sitio. Lady Bantry, que había seguido la discusión técnica con cierta dificultad, se aventuró con una pregunta práctica. ¿Pero cuál sería el propósito de bloquear la ranura de monedas? Miss Marple se enderezó, su expresión iluminada con la satisfacción de la comprensión. Mantener abierta la línea telefónica, querida Dolly. Si las monedas de Sir Lionel no podían caer adecuadamente en el mecanismo, la llamada no se registraría como completada. La línea a Berlín permanecería conectada, manteniéndolo en la cabina mientras esperaba que se despejara la conexión. El inspector Slack admitió de mala gana la astucia del arreglo.
Así que, quien hizo esto podía controlar exactamente cuánto tiempo Sir Lionel permanecía atrapado, lo suficiente para que el gas hiciera su trabajo. Precisamente. Aunque el cronometraje habría requerido una precisión considerable. Muy poco tiempo, y Sir Lionel podría haber abandonado la llamada y salido de la cabina. Demasiado tiempo, y alguien podría haber notado la prolongada ocupación y venido a investigar. El Dr. Haydock estaba estudiando el residuo ceroso con interés profesional. Esta mezcla habría sido bastante efectiva. La cera proporciona estructura y adhesión, mientras que la colonia la habría mantenido trabajable durante la aplicación. Quien preparó esto tenía un buen conocimiento tanto de química como de mecánica práctica. Miss Marple asintió pensativa. Sí, sugiere a alguien con experiencia doméstica además de conocimientos técnicos. El tipo de persona que podría usar tales materiales en tareas cotidianas del hogar. Su examen fue interrumpido por la llegada de la señora Frances Alder, ama de llaves y secretaria de Sir Lionel. Se acercó al grupo con la dignidad que le había servido bien en los círculos gubernamentales, aunque su compostura habitual mostraba señales de tensión. Inspector Slack, dijo formalmente, sentí que debía informarle sobre ciertos asuntos relacionados con la correspondencia reciente de Sir Lionel. Hubo aspectos de su comportamiento reciente que pueden tener relación con su investigación. Slack le hizo un gesto para que continuara, con su cuaderno listo. La semana pasada, Sir Lionel recibió una carta que le causó una gran angustia. La leyó varias veces antes de quemarla en la chimenea del despacho, lo cual era muy inusual en él. Normalmente era bastante metódico con su correspondencia. ¿Observó algún detalle sobre esa carta, señor Alder? Solo que parecía estar escrita en papel extranjero, delgado y grisáceo, del tipo utilizado en Europa continental, y que lo llevó a realizar varias consultas telefónicas con antiguos colegas en Londres. Miss Marple se inclinó hacia adelante con interés. ¿Mencionó el contenido de esas consultas? La señora Alder vaciló, claramente dividida entre la lealtad a su empleador y las exigencias de la investigación. Habló de revisar registros de 1947, algo sobre un operador de radio que había sido capturado en Berlín. Sir Lionel parecía sentir que cierta información de esa época podría estar saliendo a la luz. El significado de esta revelación no pasó desapercibido para nadie presente. Proporcionaba una conexión directa entre las actividades recientes de Sir Lionel y la tragedia que había caído sobre Kenneth 8 años antes. Hay algo más, continuó la señora Alder con reticencia. Ayer por la tarde, justo antes de que Sir Lionel saliera para su cita, observé a la señorita Phelps cerca de la vicaría. Parecía estar introduciendo algo por la ranura de la puerta. El momento me pareció inusual, dado que ya pasaba con creces la hora habitual de visitas. La satisfacción del inspector Slack era evidente. ¿A qué hora habría sido esto? Aproximadamente a las 8:50, diría yo. Acababa de terminar de recoger el servicio de té de Sir Lionel cuando la noté desde la ventana del despacho. Miss Marple absorbió esta información con la atención cuidadosa que reservaba a los detalles cruciales. El momento situaba a la señorita Phelps en la vicaría justo cuando Sir Lionel estaría entrando en la cabina telefónica. Sugería un grado de coordinación que hablaba de una planificación cuidadosa. Señora Alder, dijo suavemente, mencionó que Sir Lionel parecía preocupado por su correspondencia. ¿Dio alguna indicación de esperar peligro? No peligro exactamente, pero sí dijo que ciertas acciones del pasado a veces tenían consecuencias más largas de lo que uno podría esperar. Dijo que en su línea de trabajo, uno aprendía a estar preparado para desarrollos inesperados. El Dr. Haddock había vuelto a centrar su atención en el mecanismo de la ranura de monedas, usando una pequeña linterna para examinar más de cerca el interior. Aquí hay algo más, anunció. La superficie de la ranura ha sido tratada con algún tipo de lubricante. Algo resbaladizo que impediría que las monedas se asentaran correctamente. Miss Marple examinó la sustancia. Parece jabón, creo. Jabón doméstico ordinario aplicado con cuidado para asegurar que las monedas se deslizaran en lugar de encajarse. El cuadro que emergía mostraba un crimen de notable sofisticación. El perpetrador no solo había comprendido los requisitos técnicos del método de asesinato, sino que también había anticipado y resuelto cada obstáculo práctico para su ejecución. Inspector, dijo Miss Marple en voz baja, creo que tenemos pruebas suficientes para entender cómo se cometió este crimen. La pregunta que queda es si hemos identificado correctamente a quien lo cometió. Slack frunció el ceño ante esta distinción. Las pruebas contra la señorita Phelps parecen abrumadoras. En efecto, lo son. Casi demasiado abrumadoras, podría decirse.
Pero antes de proceder a un arresto, creo que hay una o dos indagaciones adicionales que deberíamos hacer. Como para subrayar la gravedad del momento, el reloj de la iglesia comenzó a dar la hora, sus tonos medidos extendiéndose por la pradera del pueblo, donde la cabina telefónica roja se erguía como un testimonio silencioso de la mortal astucia de la malicia humana. El doctor Haydock observó. No. A menos que la información que Sir Lionel planeaba compartir no fuera lo que la señorita Phelps quería escuchar, respondió suavemente Miss Marple. Ella pasó a una nueva página en su propio cuaderno y comenzó a esbozar una línea de tiempo de los acontecimientos de la noche anterior. La precisión requerida para el crimen se hacía cada vez más evidente. No solo precisión técnica, sino también precisión temporal. Consideren la secuencia, dijo, dirigiéndose al grupo. Sir Lionel compra sus monedas a las 8:40 y se dirige a la cabina telefónica a las 8:45. Para las 8:57, según sus propios cálculos, debería haber escuchado las 3 señales que indicaban que su llamada estaba terminando. Pero la señorita Phelps fue vista entregando su referencia del Salmo en la vicaría a las 8:50. Mucho antes de que Sir Lionel esperara que su llamada concluyera. El inspector Slack frunció el ceño. ¿Qué está sugiriendo? Sugiero que la señorita Phelps sabía exactamente cuándo terminaría esa llamada telefónica, a pesar de no estar involucrada en los arreglos entre Sir Lionel y su corresponsal en Berlín. Lo sabía porque tenía acceso a información que le permitía calcular el tiempo con precisión. Lady Bantry parecía confundida. ¿Pero cómo podría saber algo así? La expresión de Miss Marple se volvió más grave. Porque, querida Dolly, ella había estado en comunicación con Klaus Hoffmann. Sabía sobre la llamada porque había ayudado a organizarla. Las implicaciones de esta revelación comenzaron a asentarse sobre el grupo como la niebla que había cubierto el pueblo la noche anterior. Si Miss Marple tenía razón, entonces la señorita Phelps no se había limitado a aprovechar una oportunidad para vengarse. Había creado esa oportunidad con un cuidado meticuloso y una intención mortal. La sugerencia de Miss Marple de que la señorita Phelps podría haber estado en comunicación con Klaus Hoffmann provocó una investigación inmediata de los registros parroquiales. El reverendo Clement, aunque algo reacio a exponer documentos privados de la iglesia al escrutinio secular, reconoció la gravedad de la situación y aceptó ayudar. Mantengo registros completos de todos los miembros de la parroquia y de los acontecimientos de sus vidas, explicó mientras los guiaba a la sacristía donde se guardaban los archivadores. Compromisos, matrimonios, partidas y, lamentablemente, muertes. Todo está documentado con el rigor que la administración eclesiástica exige. El sistema de archivos resultó estar meticulosamente organizado, con secciones separadas para diferentes años y categorías de registros. Miss Marple se mostró particularmente interesada en el periodo de la guerra, cuando tantas vidas jóvenes habían sido interrumpidas por las exigencias del servicio militar. Aquí, dijo el vicario, produciendo un volumen encuadernado en cuero titulado Registro Parroquial, 1940 a 1950. Lo abrió en la sección que cubría 1941, pasando el dedo por las entradas hasta encontrar la anotación relevante. Margaret Phelps, comprometida con Kenneth Ray, operador de radio, octubre de 1941. Boda planeada para el verano de 1942. La entrada estaba escrita con la letra cuidadosa del vicario, pero lo que llamó la atención de Miss Marple fue una modificación posterior. En 1947, el nombre de Kenneth Ray había sido tachado con una línea de lápiz, y al lado se había marcado una pequeña X, aparentemente con el mismo lápiz. ¿Esa marca, preguntó Miss Marple, es su notación habitual para defunciones? El reverendo Clement examinó la marca más de cerca. Sí, aunque normalmente la uso solo cuando recibimos confirmación oficial. En el caso del señor Ray, la notificación llegó a través de canales gubernamentales en lugar de militares. Bastante inusual, en realidad. La mayoría de las muertes de guerra se procesaban a través de los registros militares estándar. Lady Bantry, que había estado examinando otras entradas en el registro, hizo un descubrimiento que provocó un escalofrío en el grupo reunido. Jane, mira esto. Aquí hay un archivo separado de correspondencia, y algunas de estas cartas están en ese papel grisáceo delgado que mencionó la señora Alder. Las cartas en cuestión estaban efectivamente escritas en papel extranjero, y su contenido resultó ser tanto esclarecedor como profundamente inquietante. La más antigua estaba fechada en 1947, poco después de la ejecución de Kenneth Ray, y estaba dirigida a la señorita Phelps. Estaba firmada con la inicial K y llevaba un matasellos de Berlín. Miss Marple leyó la carta con cuidado,
su expresión volviéndose más grave con cada línea. Este Klaus Hoffman ha estado carteándose con la señorita Phelps durante años. Le ha estado proporcionando información sobre la muerte de Kenneth, pero información que parece cuidadosamente seleccionada y presentada. El inspector Slack se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de información? Del tipo diseñado para alimentar el resentimiento y el deseo de venganza. Hoffman convenció a la señorita Phelps de que la captura de Kenneth fue el resultado directo de comentarios imprudentes de un individuo específico en Londres. Alguien que reveló detalles operativos que deberían haberse mantenido en secreto. El Dr. Haydock estudió las cartas con interés profesional en su impacto psicológico. Manipulación clásica. Alimentar a la víctima con la suficiente verdad para que las mentiras resulten creíbles, luego dirigir gradualmente su ira hacia un objetivo predeterminado. La señora Alder, que había estado escuchando con creciente angustia, finalmente habló. Sir Lionel mencionó que había estado revisando algunas de las operaciones en Berlín de 1947. Dijo que había habido brechas de seguridad que resultaron en bajas. Se sentía responsable aunque solo estaba siguiendo órdenes. Miss Marple asintió pensativa. Sí, Sir Lionel estuvo involucrado en la operación que llevó a la captura de Kenneth Ray, pero no de la manera en que Hoffman se lo sugirió a la señorita Phelps. Según estos archivos gubernamentales que Sir Lionel estaba preparando para compartir con ella, en realidad estaba investigando la brecha de seguridad que comprometió a su prometido. Sacó otro documento de los archivos de la iglesia, un telegrama descolorido que había sido archivado junto con la notificación de defunción. Esta es la comunicación oficial sobre la ejecución de Kenneth. Pero fíjense en la fecha. Llegó 3 días antes de que Sir Lionel recibiera sus propias órdenes para investigar la brecha de seguridad. Las implicaciones eran asombrosas. Sir Lionel no había causado la muerte de Kenneth. Le habían asignado descubrir quién lo había hecho. La cruel ironía, observó Miss Marple en voz baja, es que la investigación de Sir Lionel podría haber identificado eventualmente al verdadero traidor. La señorita Phelps asesinó a la única persona que en realidad estaba trabajando para limpiar el nombre de su prometido y llevar al verdadero culpable ante la justicia. El inspector Slack estudiaba la correspondencia con renovado interés. ¿Pero por qué querría ese tal Hoffman que Sir Lionel muriera? ¿Cuál era su motivo? Miss Marple se volvió hacia la carta más reciente de la colección, fechada apenas 2 semanas antes de la muerte de Sir Lionel. Porque Klaus Hoffman era la brecha de seguridad. Era un doble agente que había estado proporcionando información a los soviéticos. Kenneth Ray lo descubrió y Hoffman organizó su eliminación haciéndolo falsamente acusado de ser el traidor. La carta en sí era una obra maestra de manipulación psicológica. Informaba a la señorita Phelps de que Sir Lionel planeaba publicar unas memorias que atribuirían toda la culpa de la muerte de Kenneth al joven operador de radio, retratándolo como un incompetente que había comprometido su propia misión. Completamente falso, por supuesto, añadió Miss Marple. Los planes reales de Sir Lionel eran revelar la verdad sobre el heroísmo de Kenneth y la traición de Hoffman, pero la señorita Phelps no tenía forma de saberlo. Lady Bantry sacudió la cabeza con consternación. Así que este Hoffman convenció a la pobre mujer de asesinar a la única persona que podría haber reivindicado la memoria de su prometido. Precisamente. Y, en el proceso, eliminó la principal amenaza a su propia seguridad continua. La investigación de Sir Lionel se estaba acercando peligrosamente a exponer las actividades de Hoffman durante la guerra. El Dr. Haydock examinó con más detalle la cesta de costura de la señorita Phelps, usando la lupa que Miss Marple le había proporcionado. El círculo de fieltro que encontramos coincide exactamente con el revestimiento de la lata de galletas, y este respaldo de etiqueta es definitivamente de un envase Huntley. El adhesivo aún está húmedo. Miss Marple asintió. Guardaba recuerdos de su trabajo. Tal vez como prueba de su devoción a la memoria de Kenneth, o tal vez porque no podía creer del todo lo que había hecho. Hicieron un último descubrimiento en la cabaña de la señorita Phelps. Una pequeña botella de colonia en su mesa del vestíbulo, colocada donde los visitantes la notarían inmediatamente al entrar. La botella estaba casi vacía, y se podían detectar rastros de la misma sustancia cerosa que habían encontrado en la ranura de monedas de la cabina telefónica alrededor de su tapa. Usó su propia colonia para diluir la cera, observó Miss Marple. Una solución doméstica a un problema técnico. El tipo de adaptación que demuestra una considerable ingeniosidad bajo presión. El inspector Slack finalmente estaba listo para hacer su arresto, pero Miss Marple aconsejó una última precaución. Inspector, creo que deberíamos abordar esto con mucho cuidado.
La señorita Phelps creía que estaba vengando una terrible injusticia. Cuando se entere de la verdad sobre lo que realmente ha hecho, el shock psicológico puede ser considerable. Como si hubiera sido convocada por su discusión, la señorita Phelps apareció en la puerta de su cabaña, regresando de su paseo matutino. Vio al grupo reunido y se acercó con la calma y dignidad que la habían caracterizado durante toda la investigación. «Buenos días», dijo amablemente. «Confío en que sus indagaciones estén progresando satisfactoriamente». Miss Marple miró a esta mujer que había cometido un asesinato tan elaborado en nombre de lo que creía justicia, y sintió una profunda tristeza por la tragedia que la manipulación humana podía crear. El momento de la verdad había llegado. Aire frío. Motivo frío. La señorita Phelps se quedó en la verja de su jardín con la misma actitud serena que había mantenido durante toda la investigación. Aunque el ojo experimentado de Miss Marple detectó sutiles signos de tensión, un leve temblor en las manos, un control cuidadoso de la respiración que sugería una gran contención. «Señorita Phelps», dijo suavemente Miss Marple, «me pregunto si podría dedicarnos unos momentos para una demostración final. El inspector Slack me ha pedido que explique exactamente cómo murió Sir Lionel, y creo que usted podría ayudarnos con ciertos detalles técnicos». La petición parecía lo bastante inocente, y la señorita Phelps asintió con aparente calma. «Ciertamente, Miss Marple. Estaré encantada de ayudar en todo lo que pueda». Caminaron juntas hacia la cabina telefónica, ahora despejada de la cinta policial, pero aún cargada con el peso invisible de la tragedia que había ocurrido dentro de sus paredes rojas. Miss Marple había pedido al Dr. Haddock que trajera ciertos materiales, una pequeña cantidad de hielo seco obtenida del señor Pique y una reproducción del dispositivo de la lata de galletas basada en su análisis de las pruebas. El método, comenzó Miss Marple, dirigiéndose al pequeño grupo que se había reunido, fue tanto ingenioso como terrible en su sencillez. El asesino entendió que Sir Lionel estaría esperando una llamada telefónica a una hora específica y permanecería en la cabina hasta que esa llamada se completara. Indicó la lata de demostración que el Dr. Haddock había preparado según sus especificaciones, una lata de galletas forrada con fieltro para evitar ruido y ralentizar la sublimación del hielo seco. El fieltro también creaba una cámara aislada que mantenía el dióxido de carbono sólido por más tiempo de lo que habría sido posible de otra manera. El inspector Slack observó mientras el Dr. Haddock colocaba cuidadosamente la lata debajo del estante del teléfono, usando una pequeña cantidad de jabón para asegurarse de que se deslizara en silencio en su lugar. El jabón evitaba cualquier sonido de roce que pudiera haber alertado a Sir Lionel de lo que estaba ocurriendo. Miss Marple continuó su explicación con la precisión metódica de un científico que describe un experimento. El dióxido de carbono es más pesado que el aire. A medida que el hielo seco se sublimaba, el gas se acumulaba en el nivel del suelo de la cabina telefónica y subía gradualmente. Una cerilla encendida a la altura de los tobillos se apagaría por falta de oxígeno, mientras que la misma cerilla ardería normalmente al nivel del rostro, al principio. Ella demostró este efecto usando la cantidad cuidadosamente controlada de hielo seco, mostrando cómo el gas invisible creaba una atmósfera mortal que se elevaba lentamente pero de manera inexorable. La ranura de monedas había sido bloqueada con una mezcla de cera y colonia, continuó, asegurando que el pago de Sir Lionel no se registrara correctamente. La línea permanecería abierta, manteniéndolo en la cabina mientras el dióxido de carbono hacía su trabajo. Lady Bantry se estremeció cuando la demostración reveló todo el horror de los últimos minutos de Sir Lionel. Se habría dado cuenta de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Que no podía respirar adecuadamente. El Dr. Haddock asintió solemnemente. La intoxicación por dióxido de carbono puede ser insidiosa. Los síntomas iniciales incluyen mareo y dificultad para respirar, que podrían haberse atribuido a la niebla o al espacio confinado. Para cuando el peligro se hiciera evidente, ya sería demasiado tarde. Durante toda esta explicación, la señorita Phelps permaneció en silencio, su rostro cada vez más pálido. Sin embargo, cuando la señorita Marple comenzó a hablar de las referencias de los salmos y su cronología, finalmente habló. Los versículos estaban destinados a hacerle comprender, dijo en voz baja, con un tono de desesperada justificación. Salmos 7:16. Su maldad recaerá sobre su propia cabeza. Él necesitaba saber que se estaba haciendo justicia. La señorita Marple se volvió directamente hacia ella. ¿Pero qué justicia, señorita Phelps? La justicia de castigar a un hombre inocente por crímenes que no cometió. Inocente, la palabra salió como un susurro áspero. Kenneth murió por su imprudencia. Porque habló de más y comprometió la operación. No, querida mía, dijo la señorita Marple con infinita dulzura.
Kenneth murió porque Klaus Hoffmann lo traicionó. Sir Lionel estaba investigando esa traición, no perpetrándola. Él intentaba limpiar el nombre de Kenneth y desenmascarar al verdadero traidor. Sacó los documentos oficiales que habían descubierto en los archivos parroquiales. Estos son los informes clasificados que Lionel se estaba preparando para compartir con usted. Demuestran que Kenneth no fue la filtración de seguridad. Él fue la víctima de una. Mientras la señorita Phelps leía los documentos, su compostura finalmente se resquebrajó. El cuidadoso control que había mantenido durante toda la investigación se disolvió, reemplazado por un horror creciente ante la magnitud de su error. Yo quería que supiera lo que era esperar en una caja, susurró, evocando la celda estrecha donde Kenneth aguardó su ejecución. Pensé que saldría jadeando, asustado, comprendiendo lo que Kenneth pasó. Nunca quise que muriera. El inspector Slack dio un paso al frente, su deber oficial exigiéndole hacer el arresto a pesar de las trágicas circunstancias. Señorita Margaret Phelps, la arresto por el asesinato de Sir Lionel Skeet. Pero incluso mientras se pronunciaban las palabras formales, la señorita Phelps parecía haberse replegado en sí misma, abrumada por la revelación de que había asesinado al único hombre que podría haberle traído la justicia que buscó durante 8 largos años. La guerra continúa, dijo con voz distante, mientras el inspector Slack la conducía con suavidad, solo que más fría. Esa misma tarde, mientras el pueblo recuperaba sus ritmos familiares, Lady Bantry y la señorita Marple se sentaron en la acogedora sala del viejo vicariato, reflexionando sobre las trágicas revelaciones del día. Un espacio tan pequeño para que se desarrolle tanto mal, observó Lady Bantry, mirando hacia la ventana donde la cabina telefónica roja era visible en el crepúsculo. La señorita Marple dobló su tejido con característica precisión. Los instrumentos fríos se adaptan a los resentimientos fríos, querida Dolly. Klaus Hoffmann utilizó el dolor de la señorita Phelps como un arma, transformando su amor por Kenneth en algo destructivo y terrible. Pero la colgarán, ¿verdad? A pesar de haber sido manipulada. La señorita Marple lo consideró con gravedad. La ley debe seguir su curso. Pero creo que las circunstancias pesarán a su favor. Ella fue tan víctima de las maquinaciones de Hoffmann como lo fue Lionel, aunque de un modo diferente. A través de la ventana, la cabina telefónica permanecía en silencio en la neblina vespertina, su alegre pintura roja incapaz de disipar la sombra de tragedia que la marcaría para siempre en la memoria colectiva de St. Mary Mead. Lo más triste, continuó la señorita Marple, es que la muerte de Sir Lionel ha conseguido exactamente lo que Hoffmann pretendía. La investigación sobre la filtración de seguridad de 1947 muere con él. El verdadero traidor permanece a salvo mientras una mujer inocente paga el precio de sus crímenes. Cuando el reloj de la iglesia dio las 9, la misma hora en que se había descubierto el cuerpo de Lionel, la señorita Marple reflexionó sobre la terrible aritmética de la venganza. Como una muerte en 1947 había conducido inexorablemente a otra en 1955, y como la búsqueda de justicia podía convertirse fácilmente en su propia forma de injusticia cuando estaba guiada por una mano maligna. El misterio estaba resuelto, pero su solución no traía satisfacción, solo el amargo conocimiento de lo fácil que resultaba corromper las emociones humanas y transformarlas en fines destructivos. Al final, el verdadero misterio no era cómo había muerto Lionel, sino cómo el amor y el dolor podían ser tan hábilmente transformados en instrumentos de asesinato.